sospechoso parricidio en Vicente López. Hombre está acusado de haber matado a su padre. El sospechoso es paciente psiquiátrico. El anciano fue asesinado a golpes. Ya estamos en vivo en el lugar para hablar de este tema con Diego Ricciardi. Diego, ¿cómo estás? Hola Valentina, muy buenos días. Ocurrió en Avenida del Libertador 70, casi esquina con General Paz, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, y a tan solo 10 cuadras de un caso de parricidio también aquí en Vicente López. Un caso resonante que es el del Martín del Río y la familia, por supuesto, brutalmente asesinada. Solo 10 cuadras de diferencia entre un caso y el otro y pocos meses también. Lo cierto es que este hecho en particular ocurrió el pasado martes, cuando llega una ambulancia del SAME solicitada por uno de los familiares de Lorenzo González, de 83 años. Uno de sus hijos, Manuel, paciente psiquiátrico, asegura que al llegar al departamento, quinto piso de este edificio, repetimos, de Avenida Libertador 70, en Vicente López, lo encuentra sin vida. Intentó supuestamente practicarle RCP, pero fue en vano. Los enfermeros del SAME constatan la muerte y además notaban signos de violencia. Por tal motivo ya se comunican entonces con los efectivos policiales y la fiscalía en turno. Determinan luego de la autopsia que la muerte había sido violenta, es decir, una muerte mecánica. Golpes de vieja data, no solamente de las últimas horas previo al hecho en particular, sino también un registro de los últimos meses. Muchos aseguran que los dos tenían problemas de convivencia. Residían en este mismo departamento, no tenían relación con otros familiares. Lorenzo, el hombre de 83 años, la víctima fatal de este parricidio, no tenía relación, decíamos, con sus otros hijos, salvo que uno, que es el que finalmente llama al 911, da aviso a la policía, es el que habitualmente venía a buscarlo para pasear, pero nunca subía hasta el quinto piso para no encontrarse con su otro hermano, con Manuel, el que ahora está detenido. Lo cierto es... ¿Manuel estaba realizando algún tipo de tratamiento psiquiátrico? El último tratamiento, según consta en la causa, fue realizado en el año 2006. Desde ese momento se desconoce si mantenía el consumo de su propia medicación recetada por los médicos o en todo caso tenía asistencia médica. Lo confirmo, es cierto, Diego, es que a partir del año 2006 nunca más... Desde el 2006 no estaba tratado. Bueno, hasta el año 2006... Bueno, eso consta de lo que dice su propio hermano. Dicho sea de paso, el departamento en total estado de abandono, muchísima mugre encontraron, como si el lugar estuviese habitado por indigentes. Ese es el panorama que brindó uno de los hijos de Lorenzo al llegar a este lugar. Hay que aclarar también, Diego, que más allá de que no había relación entre los hermanos y tampoco del hermano, que es el que da aviso al 911, con el papá. Exacto. Creo que estaban distanciados, sí, ellos. De hecho, el hermano que termina llamando al 911, hacía mucho tiempo que no veía al papá. Exacto, el hermano casualmente es miembro del ejército. No tenía vínculo ni con el hermano ni con el padre. A lo sumo lo que hacía era pasar a buscar al papá, que era una persona con Alzheimer y también con demencia senil. Sí. Lo invitaba a comer los domingos, iban a pasear, pero él refería, como decía Diego, nunca subía al departamento. Pero él no veía en el estado que estaba el departamento, evidentemente, el estado de abandono también. Igual déjame contarte, intervino el fiscal Guevara, hizo un trabajo, la verdad, que bastante rápido, digo, con los pedidos de informes y demás. Él ya está detenido, se le hizo la pericia psiquiátrica y dio que está ubicado en tiempo y espacio, por ende es punible. Pero muchos vecinos, a lo largo de los años, alertaron al hermano, por ejemplo, de que Manuel era una persona conflictiva, problemática, más allá de su padecimiento, pero que ya venía teniendo problemas con el resto de los vecinos. Está bien, obvio, no es responsabilidad del hermano, ¿no?, haber evitado esto, pero ya había precedentes. O sea que viste que son situaciones familiares complicadas, digamos. Sí. Cuando un adulto tiene que someterse a un tratamiento psiquiátrico, tampoco como familia lo podés obligar, ya llega un punto que depende un poco de la voluntad. Obviamente que el acompañamiento ayuda, pero viste que hay, un punto en el que evidentemente un hermano te suelta la mano y dice, bueno, hasta acá, hay que ver realmente cómo fue el trasfondo, si se dejó ayudar, si tal vez ni siquiera intentaron acercarse, pero son situaciones
tensas para una familia. Igual hay un dato no menor, que es que cuando es detenido este hombre y declara, para la justicia estaba ubicado en tiempo y espacio, Claro. con lo cual le imputan la carátula de homicidio agravado por el vínculo. Es Exacto. decir, que hay que ver si ese tratamiento psiquiátrico que él tenía que tener no lo tuvo porque no se pudo o porque no quería, o bien no estaba para ese tratamiento psiquiátrico como sí había tenido en el 2006. Exactamente, hasta el 2006 había sido tratado, posteriormente no. Hay que decir que más allá de la pericia en el hospital, que termina dando que está ubicado en tiempo y espacio, lúcido, vigile, y que entiende la criminalidad de sus actos, por ende lo imputan y lo detienen, lo que terminan refiriendo, a ver, es que si vos realmente estás pasando por un trance, ¿no? Sí. Pongámosle un brote psicótico. Vas a montar una escena, llamar a tu hermano, decir, no lo encontré a papá, le quise hacer reanimación, porque después se terminó confirmando, cierro con este dato, Sí. que la autopsia termina dando, en principio, los golpes en el parietal izquierdo con los nudillos, hundimiento de tórax profundo que no era compatible con la reanimación, sino con rodillazos o Ay, patadas. no. Sí. Y el surco Aparte, de ¿el hombre de ahorcamiento... qué edad, perdón? ¿Cómo? ¿El hombre de qué edad? 83. ¿El padre? 83. No, muy Y grande. surco de ahorcamiento tenía también en el cuello, Claro. como que intentó ahorcarlo o asfixiarlo. La causal de muerte igual fueron los golpes, sobre todo en el parietal izquierdo. Vivía bajo tortura. No, claro, era bajo Claro, tormento y encima Sí. necesitaba... A mí lo que me llama la atención es que todo el los mundo cuidados de sabía, ese el hijo. administrador, los vecinos, el hermano, El loco, el todos sabían, hermano. pero dejaron al anciano pobrecito con Alzheimer, demencia civil, a la buena de Dios. Se no, sabía no que esto sabían, se Gus. sabía que iba a terminar así, si No, el tipo no ya era sabían. violento el otro. Pero no sabían que sistemáticamente golpeaba y Pero si torturaba a estaba su papá. permanentemente con hematomas. Porque él decía Sí. se caía. Él lo que les decía a Claro, todos es, sí. no, se cayó. Obvio, después cuando lo vio la justicia, el fiscal y Igual demás también dijeron, coincido esto un no es poco de con caída. Gustavo de, más allá de la mala relación que tenés, subí, ¿viste? Es Para que- ver un es tu poquito padre, cómo está la tenés que casa. ocuparte. Pero claro, Parece que por- O de sea, alguna es manera lo difícil mataron los dos. desentenderse, sí, un poco entiendo ese No, punto. no sé si Estamos es en contacto con Pablo Meliquio y quería justamente arrancar con esta pregunta que nos hacía Caro. ¿Una persona puede llegar a tener un brote y después cubrir todo lo que hizo? ¿O es alguien que estaba en plena, digamos, conciencia de sus actos? Pablo, buen día. Valen, equipo, buen día, ¿cómo Buen están? día. Bueno, muy complicado el tema. En principio, alguien que tiene un brote psicótico, Sí. justamente es eso, es un brote, ¿no? Es una irrupción de pronto. Puede pasar que una persona tenga un brote psicótico por distintas razones y que al momento de las pericias, después de la criminalidad del acto, esté, como dicen los informes, puede estar ubicado en tiempo y espacio, puede estar lúcido, puede Son reconocer lo que compatibles hizo. esas dos cosas. Sí, de hecho también hay casos de esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia rápidamente es mente dividida, ¿no? Significa esquizofrenia. Entonces una mente dividida que funciona de una manera en un momento y funciona de otra manera al momento siguiente. Así Pero que tanto como la para mente- cubrir sus huellas, para mentir. Sí, exactamente, porque pudo haber tenido ese brote psicótico y una vez que reconoció, vio que terminó matando a su padre, trata de limpiar la escena, trata de ver cómo dibuja que en realidad no lo mató, ¿eh? Ahora, también lo que hay que señalar es que hay lo que es la violencia doméstica y en este caso la filioparental es más común de lo que se supone, ¿no? No hasta el parricidio, no hasta el asesinato, pero las violencias domésticas y la violencia de los hijos hacia los padres adultos, los padres viejos, es muy común, ¿eh? Pablo, te quiero preguntar, un paciente que está bajo tratamiento psiquiátrico, ¿ese tratamiento es de por vida? Mira, Carlos, en realidad si tiene una psicopatología, si tiene, digamos, un cuadro psicopatológico, como, digamos, en este caso podría ser, no sé el caso, pero supongamos que es una psicosis, por eso el brote psicótico, Sí. o tiene una depresión grave, en general sí, se sostiene durante muchísimos años, se tiene que compensar muy bien, por un lado, lo psiquiátrico con la medicación, sí, tiene que compensarse bien lo químico, y simultáneamente o paralelamente una terapia, porque si no estás toda la vida con una medicación. No, por eso ¿sabes también por qué lo que va haciendo la psicología es tratando de encontrar las raíces de esa enfermedad. No, te pregunto esto porque justamente esta persona, el último dato que se tiene es que tuvo un tratamiento psiquiátrico en el 2006. Sí. O sea, Claro. desde
desde el 2006, ahora pasó mucho tiempo y se termina en esta instancia, ¿no? De un homicidio. Claro, lo que habría que investigar ahí, que seguramente la justicia va a hacer, es, bueno, cuál era ese tratamiento que realizaba este hombre y si realmente le dieron el alta o suspendió el tratamiento. Aún así, claramente este hombre no estaba recuperado, porque una persona que lastima a su padre, ¿sí? y lo termina matando y después quiere limpiar la escena, estamos frente a alguien que está con un problema serio en su salud mental, está alterada sin lugar a dudas. Ahora, yo ¿no? puedo preguntarte, Pablo, sin ser demasiado técnico, ¿no? Porque a mí me parece un crimen horrendo, es uno de los más execrables, digamos, matar a tu padre. Más allá de la condición de este hombre así en particular, ¿qué significado tiene psicológicamente el parricidio? Digo, porque el parricidio es un nombre jurídico, ¿no? A este tipo de crimen. Digo, está vinculado al complejo de Edipo, ¿no? Porque Edipo sabemos que lo que quería era matar al padre y tomar a la madre como mujer. Entonces, digo, está relacionado con eso. Pues vos mencionás que es muy frecuente esto de la violencia hacia los padres. En algunos casos termina en crímenes como estos. Digo, va más allá de este caso en particular. Te pregunto en general, ¿con qué tiene que ver? Está muy bien, Gustavo, decir. Fíjate que cuando uno es adolescente o tiene hijos adolescentes, los psicólogos solemos decir que para desprenderse de los padres hay que matarlos simbólicamente, ¿no? Por eso hay tanta discusión en ese intercambio generacional, donde las hijas y los hijos terminan discutiendo, confrontando, y hay situaciones a veces de pequeñas violencias familiares, domésticas. Y bueno, finalmente cuando, digamos, en algún momento hay cierta incomodidad que hace que te vayas de tu casa. Simbólicamente se trata de eso, ¿no? En algún momento tenés que matar a tus padres. Pero en lo real, a medida que creces, eres un hombre adulto, como podemos ser cualquiera de nosotros, te reconciliás con tus padres. En algún momento sos un poco el padre, ¿sí? de tus padres, porque los tenés que cuidar. Si tenés un papá viejo, una mamá vieja, los tenés que cuidar. Es decir, después hay una reconciliación lógica, que es el hecho de la vida misma del ser humano. Vos fíjate que vos decías recién no tenés que cuidar. Te doy contexto de esta familia, donde el hermano, que es el que termina llamando al 911 en virtud de que encuentra al padre en el estado que lo encontró, no tenía contacto ni con su hermano ni con su padre desde hace tiempo. Prácticamente no tenían conexión. Entonces, es como que si había alguna alarma que tenía que haber sonado en algún momento como para resguardar la vida de este hombre de 83 años, no la hubo por ningún lado, porque era prácticamente uno de sus hijos con él, sufriendo él permanentemente hostigación y golpes, y el otro hermano que no se metía porque no tenía contacto con ninguno de los dos. No, en realidad el padre tampoco, obviamente por su condición de paciente con Alzheimer y demencia senil y demás, nunca le refirió, pobrecito, a nadie, nunca pidió ayuda, nadie declaró que él haya pedido auxilio debido a el maltrato sistemático, pero lo golpeaba realmente, evidentemente todos los días. Había, como decían ustedes, lesiones de antigua y reciente data, es decir, que sufría torturas todo el tiempo este hombre, y pobre no lo refería tampoco. Pablo. Bueno, escuchando esto, Carlos, tenemos un combo sumamente complejo, ¿no? Un papá con Alzheimer, un hijo con un trastorno psiquiátrico seguramente, otro hijo ausente, familia en crisis, familia con trastornos en la salud mental, y también otra cuestión, ¿no? Saben que por alguna razón el budismo dice que las tres verdades, ¿no? Las tres verdades que nos van haciendo sabios y que es el gran aprendizaje de la vida es enfermedad, muerte y vejez. Son los tres elementos que uno tiene que aprender a trabajar con ellos, a incorporarlos. No es extraño que se abandone a los viejos, porque aparte la gente tiene como repele a la vejez porque no quiere ser vieja la gente, ¿no? Hay una cuestión de rechazo con la vejez, no se los escucha a los viejos, no se los atiende, no digo en general, no digo, suele pasar que por eso también los geriátricos están superpoblados de viejos, por eso hay tantos viejos que se mueren en soledad en sus casas. Así que bueno, hay que prestarle mucha atención a la salud mental, siempre digo, y al cuidado de los adultos mayores. Pablo, gracias siempre por tu aporte. Te agradecemos la comunicación. Abrazo grande. Abrazo grande. Gracias, Diego, ya volvemos.